Hola mis amigos, cordial saludo. En estos días, un candidato presidencial dijo que se debía acabar el Consejo de Estado. Entonces, claro, se armó el escándalo. La prensa letrina puso el grito en el cielo. Los opositores de otra corriente política pues también crearon la alarma sobre esa situación. Entonces hay que reflexionar sobre ese tema, porque digamos acabar la jurisdicción administrativa pues no se puede. Probablemente él quiso decir hay que cambiarla de lugar, hay que reemplazar el organismo que se llama Consejo de Estado por otro que se encargue de hacer la misma función, o sea, juzgar, hacer justicia en la jurisdicción administrativa. Pero la invitación a reflexionar es para que recordemos la historia, cómo nació, por qué y por qué está ahí en ese órgano que hoy se llama Consejo de Estado, y en ese tiempo también. En época de la Revolución Francesa, recordemos, la burguesía creó el Estado moderno, y al Estado moderno le creó la ciencia de la administración pública. Era la época, siglo XVII, siglo XVIII, la época en que se estaban creando todas las ciencias, es decir, las disciplinas de conocimiento se enmarcaban epistemológicamente en el contexto de la ciencia. Entonces se creó la ciencia de la administración pública, se destaca Charles Bonand como promotor de esa disciplina. Entonces la burguesía necesitaba amparar y proteger la ciencia de la administración pública, porque obviamente los absolutistas, la aristocracia que era partidaria del Estado absolutista, que ya había sido acabado y eliminado por la Revolución Francesa, querían volver a revivir y a rescatar el poder, como siempre en toda la historia se hace, rescatar el poder. Entonces la burguesía, para proteger su Estado y su administración pública, su ciencia, recurrió al derecho y se creó el derecho público, en donde está el derecho administrativo. Claro, si era el derecho, entonces implicaba que la rama jurisdiccional, el Poder Judicial, debía administrar ese derecho. Pero ¿qué pasaba? Que por esa época el Poder Judicial estaba en manos de la aristocracia, es decir, en manos de los absolutistas. Era que a la burguesía, creadora de la ciencia de la administración pública, le dio temor que si la jurisdicción del derecho administrativo se le entregaban a la rama judicial, pues peor, les iba mal, porque la rama judicial estaba manejada por la aristocracia, por los absolutistas. Entonces crearon un órgano aparte encargado de administrar la jurisdicción administrativa para proteger y defender la ciencia de la administración pública con los instrumentos del derecho. Porque si se ponía el derecho al servicio de la ciencia administrativa, entonces la ciencia administrativa estaba protegida. Sin embargo, lo que se vio en la historia en 200 años es que el derecho administrativo terminó enterrando y matando la ciencia de la administración pública. Bueno, pero ese es otro tema.
lo de hoy es que reflexionando sobre acabar el Consejo de Estado, pues es un tema de pensar, no se trata de acabar la jurisdicción administrativa, sino por qué razón está en otro órgano distinto a la Corte Suprema de Justicia. Porque es que en ese tiempo, de 1799, en Francia, había razón. Había justificación de que la jurisdicción administrativa la manejara otro órgano distinto a la Corte Suprema de Justicia, por la que acabamos de anotar, del riesgo que tenía que los absolutistas, la aristocracia, echara para atrás el desarrollo del Estado moderno. Pero hoy ¿qué justifica que la jurisdicción administrativa esté en el Consejo de Estado y no en la Corte Suprema de Justicia, cuando podía ser una sala de la Corte Suprema de Justicia? Ahora, la jurisdicción constitucional también se justificó en el 91, que la colocaran fuera de la Corte Suprema de Justicia y la pusieran en la Corte Constitucional, pero se justificó porque necesitaban en 1991 proteger y cuidar el modelo neoliberal. La Constitución del 91 se hizo para introducir el modelo neoliberal en Colombia y necesitaban un organismo para que por la vía del derecho constitucional, protegiera el modelo neoliberal, el neoliberalismo, y por eso se justificó tener la jurisdicción constitucional por aparte, y no como era antes de 1991, que la jurisdicción constitucional la manejaba la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces queda ahí el tema de reflexión acerca de dónde debe estar la jurisdicción administrativa, si debe seguir en el Consejo de Estado o puede pasar a la Corte Suprema de Justicia en una sala especial para atender ese tema. Buenas tardes.